Vamos a leer juntos la palabra del día de hoy, del libro de Génesis capítulo 37. El texto bíblico esta semana nos ayuda a meditar mucho en la vida de José. Génesis capítulo 37 y el texto bíblico para esta semana es del 6 al 11. Viendo un poquito todo, es la historia cuando José está con sus hermanos y le cuenta su sueño. Pero quiero resaltar el versos 11 en esta hora para el mensaje de esta semana. Así dice la Biblia en el versos 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Qué es lo que llevó a José a compartir el sueño, pero a Jacob, su padre, a meditar? El texto bíblico del día de hoy nos lleva al título del mensaje para esta semana, el deseo de Dios, José. ¿Por qué lo hemos titulado de esta manera? Porque la iglesia, el creyente y hasta nuestra siguiente generación, lo más importante es conocer el deseo de Dios. El deseo del pastor es bueno, el deseo de la iglesia es bueno, el deseo de los padres es bueno, pero el deseo de Dios es eterno. Desde Génesis capítulo 1, cuando Dios creó a Adán y Eva, le dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra. O en otras palabras, le dijo que a través de sus generaciones, todos ellos continuamente tenían que conocer el Dios que los creó a ellos. Este es el deseo de Dios. Y cuando ocurrió el problema de la separación de Dios, Dios de una vez le da el pacto de Génesis 3:15 y le dice que a través del deseo de Dios, de este pacto, todos iban a conocer quién era Dios. O sea, si usted se pone a pensar, el deseo de Dios no ha cambiado. Y la iglesia del día de hoy debe conocer ese deseo y debe disfrutar ese deseo, pero por encima transmitir ese deseo también a la siguiente generación. Queremos dar una vez más el agradecimiento por abrirnos las puertas de sus hogares, las puertas de sus iglesias, y a través de su vida usted pueda continuar, oramos, aferrándose a la palabra. El título del mensaje para esta semana es El deseo de Dios, José. Una vez más, como lo hemos repetido y lo confirmo otra vez, el deseo de Dios tiene que ser el deseo del pastor y el deseo de la iglesia y hasta la siguiente generación. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque ahí está la base donde Dios va a guiar a su iglesia y lo va a guiar por esas señales a través de su palabra. Así que en la introducción del mensaje del día de hoy queremos recalcar algo importante. ¿Qué es lo más importante que nosotros debemos dejar a nuestra siguiente generación? ¿Será la economía? ¿Será un templo muy hecho, muy bonito? ¿Será todos los materiales o todo el programa que tenemos? Eso es lo más importante que tenemos de dejar, aunque no es malo y es necesario, pero no es lo más valioso. Si queremos que nuestra siguiente generación continúe después de nosotros, el templo un día puede terminarse, el dinero un día puede acabarse, los materiales un día ya no estarán. Por eso tres cosas hoy quiero enfatizar que debe ser lo más importante. Primero, el valor. Ellos deben aprender a valorar sobre todas las cosas y a valorar sobre su propia vida, estudio, carrera y hasta la iglesia, los pastores, sobre su propio ministerio, el valor de la palabra. Sí, hoy en día las iglesias ya no dan el valor a la palabra. El valor de la palabra, del mensaje púlpito los domingos tiene que ser todo para el creyente. ¿Por qué? Porque ahí está la guía y la dirección de la semana. Tomemos un tiempo para meditar en esto. ¿Qué tanto estoy yo valorando la palabra como pastor, como líder, como maestro? ¿Y qué tanto puedo transmitir ese valor a la siguiente generación? Por eso es fácil decirlo. ¿Por qué nuestra siguiente generación no valora la palabra y solamente piensa en programas y actividades? Porque su propio líder, maestro, no valora la palabra del mensaje púlpito de los domingos. Valoremos la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Esa palabra que es viva y eficaz hoy va a hablar a su vida cada domingo. Que usted, si usted lo ve de esta manera, Dios confirma esa palabra a través del mensaje. Valoremos primero la palabra. Segundo, la segunda palabra que quiero yo recalcar es disfrutar.
que nuestra siguiente generación, igual la iglesia y los líderes, puedan disfrutar de la oración. Porque si nosotros valoramos la palabra, claro que con la palabra lo conectamos con la oración y ya no será una carga, ya no será solamente algo que tengo que cumplir porque el pastor puso un calendario. Mi oración será que Dios está conmigo en cualquier lugar, no importa en qué país ellos estén. Dios valora la palabra y disfrutan la oración en cualquier lugar. Ellos sabrán de que Dios está con ellos. ¿No es así? Y tercero, así ellos puedan desafiar cualquier circunstancia, cualquier evento que vengan, puedan desafiar en el campo, porque el deseo de Dios es que ellos compartan ese evangelio y así, no importa la situación o crisis, puedan estar delante de Dios y superan todo. Valoren la palabra, desafíen, disfruten la oración y desafíen en el campo que Dios le ha dado a usted. Esto es lo más importante que por encima debemos nosotros dar a nuestra siguiente generación. En otra palabra, ¿qué es esto? Su estado espiritual. Sí. Realmente es lo más importante y valioso que tenemos que formar y grabar en ellos. El estado espiritual donde ellos van a estar, donde quiera que ellos se muevan, ellos desafiarán, ellos continuarán. Sí, usted como padre puede dejarle lo físico. Ellos tal vez cuando crezcan sean especialistas, tengan carro, casas, una buena familia, tal vez tengan una buena sociedad, pero eso se acaba. Por eso el estado espiritual es más importante, porque así ellos puedan superar en la crisis, sea económico, sea social, sea material, superarán todo porque tienen el valor, lo disfrutan y desafían en el campo. Eso es lo más importante que tenemos que comenzar como iglesia para que así puedan conocer el deseo de Dios. Vamos a orar. Oremos. Que el deseo de Dios sea el deseo de la iglesia. Que el deseo de Dios sea el deseo del pastor. Que el deseo de Dios sea el deseo de los maestros. Que el deseo de Dios sea el deseo de los líderes. Y que el deseo de Dios sea el deseo de nuestra siguiente generación. Debemos orar por esto. Y esto es el estado espiritual. Ayudémoslos. Ayudemos a nuestra siguiente generación que vaya al culto y pueda valorar el culto. Que no tengan un pensamiento que solamente el culto o el templo es solamente algo para divertirse, que es importante también que ellos tengan su lugar de esparcimiento, pero puedan saber que el culto es estar delante de Dios. El culto donde está la palabra viva, donde Dios quiere hablarle a ellos también. Es muy importante. No importa las situaciones que vayan. ¿Por qué? Porque a través del culto ellos van a recibir la palabra. Hoy estos días estuve haciendo un foro con un remanente, un niño de 7, 8 años. ¿Sabe lo que él me dijo? Pastor, las iglesias están divididas y los templos se están cerrando. Yo me percaté, wow, lo escuchó en el mensaje púlpito y lo he escuchado durante la semana. Esa es la razón por la que debemos nosotros ayudarlos a que puedan tener éxito en el culto, porque si tienen éxito en el culto, tendrán éxito en la semana. Y si usted tiene éxito en la palabra, en el culto del mensaje, púlpito, absolutamente, usted va a tener este éxito también durante toda su vida de especialidad, de universidad, de trabajo. Hay que ayudar a la siguiente generación que estén preparados para el 2030 y el 2080 que viene. Que el deseo de Dios sea el deseo de ellos también. Así juntos no olvidaremos lo más importante que Dios nos ha dado como iglesia y que es el pacto. El pacto. Cristo es todo suficiente y completo. Pensar esto y meditar esto 24 horas tiene que ser todo para nosotros. Agradecer por este evangelio que Dios nos ha dado el pacto eterno. Así con este pacto completo y suficiente, nosotros podemos ver entonces la realidad del campo. Nuestros ojos se abrirán a ver la realidad de por qué el ser humano está en desastre. Esta es la visión que Dios nos ha dado. Con esa visión podemos saber que el problema verdadero no es la droga, no es la situación económica o la política, no es los ladrones. El problema es más allá. Hay un desastre espiritual. Nuestra visión, la visión de Dios será nuestra visión en el campo. ¿Y dónde? Vamos a ver las obras de Dios allí. Pero ahí no termina. Con esta visión, algo en nuestro corazón se va a establecer. El sueño de Dios de la evangelización del mundo se vuelve nuestro sueño.
Este sueño absoluto que nada en nada lo puede detener, porque es la obra eterna de Dios, será nuestro sueño. Yo tengo un sueño para mi hijo. Usted también tiene un sueño para sus hijos. Le aseguro que sí. Pero créame algo, tal vez su hijo, mi hijo, tal vez no cumpla mi sueño. Tal vez no sea lo que yo tanto imagine, tal vez no ocurra. O tal vez sí. Pero póngase a pensar. Mi sueño con el sueño de Dios. El mío es pasajero. El de Dios es eterno. Oremos para que así ese sueño se grabe en la vida de él. Como José soñó, Dios le dio este sueño a José. Un pacto muy importante. Pero pastor, ellos vivirán en el mundo, sí, en medio de dificultades, en medio de depresiones. Por eso Dios le ha dado la imagen. De la imagen donde vive el Espíritu de Dios. Ellos son templos del Dios viviente. Y donde el campo que vayan, las tinieblas se quebrantan en ese lugar. Porque tienen la imagen de Dios mismo. El Dios Trino vive en ellos. Es la obra de Dios completa. Y con esa imagen no tendrán temor. Y pregunto, ¿y cuando estudien? Claro, cuando estudien, sean especialistas, su talento, sea donde vayan, ellos dejarán esa obra maestra, esa práctica eterna, también lo dejarán a la siguiente generación. Esto es lo que Dios nos ha dado. Y con estas 5 cosas, aferrémonos y que sea nuestro pacto. Así podemos nosotros guiar a la siguiente generación también, y ellos también continuarán a la siguiente generación grabándole el deseo de Dios. Hoy, entrando en la vida de José, hay algo que quiero empezar en el inicio del mensaje hoy. Debe haber un comienzo. Sí, es muy importante el comienzo como iglesia, como creyente. Esto lo podemos llamar la plataforma para la siguiente generación. Por favor, mediten esto. La plataforma es muy importante. Pero cuando usted construye una casa, un edificio, la plataforma no se ve, ¿verdad? Ya que la plataforma no se ve, está allí, pero sostiene el hogar, sostiene el edificio. De igual manera, debe haber un fundamento realmente importante para la llegada de la siguiente generación que van a continuar. Y por eso hoy llamo a usted, pastor, líderes, maestros, padres que están aquí reunidos escuchando el mensaje. Nosotros somos llamados a esa plataforma también, ¿sí? Esa plataforma donde la siguiente generación tiene que estar lista y va a continuar después en la posteridad. Por eso, padres, líderes, obreros, maestros, no se dejen engañar. No se dejen llevar por el ambiente, por las circunstancias y menos por las personas. Jacob escuchó mucho. Sus hermanos le tenían envidia. Jacob dijo una palabra, ¿acaso reinará sobre nosotros también? Jacob escuchó el sueño, pero Jacob, en vez de estar escuchando más a las personas, en vez de estar atrapado más por el ambiente, Jacob meditó en esto. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros los padres, maestros, líderes y obreros. Sí, todo lo que nosotros veamos, oremos. Si nuestra siguiente generación dice que quiere ser médico, que quiere ser científicos, en vez de decir si se puede o no se puede, en vez de mirar la economía, si tendremos o no tendremos dinero, en vez de mirar las circunstancias, ore. Señor, ¿estás poniendo esto en el corazón de mi hijo? ¿Estás poniendo esto en el corazón de la siguiente generación? Ore. Por eso hoy, todo lo que usted vea, todos sus pensamientos, cámbielo a la oración. Maestros, cuando están guiando a la siguiente generación en cada salón, medite. Ore por esto. Es muy importante. ¿Por qué? Porque somos llamados nosotros los que quedaron. De toda la generación pasada, que usted también estaba en esa generación, en las iglesias, vamos a decir, usted está. Son los que quedaron, pero son los que quedan también ahora. Son los que continuamente están escuchando el mensaje y no se dejan engañar si somos 5, 6, 10, 15 o somos muchos. Somos los que quedan, pero también tengamos la fe que somos los que quedarán, ¿verdad? Que a pesar de todas las circunstancias, todos los años y pasará la generación, yo continuaré. Son los que quedarán, pero también somos los que haremos
que otros queden. Levantaremos otra generación que tenga este corazón también como Dios nos ha puesto a nosotros. La plataforma es muy importante. La base es muy importante. Por eso oremos una vez más. Oremos para que se grabe en nuestra siguiente generación, para que se enraíce en nuestra siguiente generación el deseo de Dios. Y una vez más que se grabe en ellos y se enraíce, ellos vivirán con esa naturaleza. Sus estudios, sus hábitos, su vida terrenal irá con esa naturaleza en el deseo de Dios. Tenemos que orar, porque el comienzo nosotros somos muy importantes. Dios a usted le está dando vida todavía, pero él continúa en el ministerio y continúa siendo líder por esa razón, porque hay que transmitir el deseo de Dios. Número 2. Así nosotros podemos levantar líder, pero no cualquier líder, sino el líder espiritual. Estamos líderes físicos en la iglesia, sí. Estamos líderes físicos en nuestro gobierno, sí. Pero por encima se debe levantar un líder espiritual. ¿Por qué? Porque viendo la vida de José, que conocía este pacto, el deseo de Dios, varias cosas podemos ver. Primero, el líder espiritual que se está levantando no será engañado. Ayudemos a la siguiente generación a que no mire las circunstancias, que no mire sus heridas, sino que nuestra siguiente generación puede mirar siempre el pacto. Cuando usted lee el texto bíblico de Génesis 37, del versículos del 1 al 8, usted no observa algo. José vivió en una familia disfuncional. José vivió en una familia donde sus hermanos lo odiaban y envidiaban. Y es más, para poder más sensible el asunto, su madre ya no estaba. Su madre falleció. Es en esa familia donde José estaba. Yo quiero preguntar, y a sus jóvenes, a sus remanentes que están aquí, en una familia así, ¿dónde usted prefiere estar? ¿Fuera o dentro de esa familia? La mayoría no quiere estar en esa familia. La mayoría ya no quisiera salir huyendo porque más heridas se le está agravando. Hay que ayudar a nuestra siguiente generación a decirle que sí va a tener familia, en su familia, problemas y situaciones. Sí va a tener momentos difíciles, pero si tiene el pacto, si tiene el deseo de Dios, puede superar todo. Uno de los campos más difíciles que he podido percatar a nuestra siguiente generación, porque lo he visto cada semana, he escuchado a los maestros hablar, el campo más difícil para ellos es la casa. Padres incrédulos, familias que tal vez no muestran el amor, que prefieren estar aquí en la iglesia, en el templo, que estar en sus casas. Hay que ayudarlos para que puedan aferrarse al pacto, porque serán líderes espirituales también y puedan superar cualquier circunstancia, inclusive la familia. Ellos en estos momentos, en sus hogares, están pasando momentos difíciles. Por eso cada día hay que transmitirle el pacto para que se levante como líder espiritual. Pero no solamente en el campo de la familia, sino que ellos puedan ser líderes espirituales en cualquier campo, donde quiera que estén. José superó toda circunstancia y lugar. Fue el líder en el campo, en la casa de Potifar. Fue el líder en el campo, en la cárcel. Y fue el líder en el campo delante del faraón. Esos son los líderes espirituales que tenemos que levantar, que se aferran al deseo de Dios. Sus estudios remanentes, sus oficios son muy importantes. En ese lugar usted debe recordar que usted es un líder espiritual que se aferra al pacto. En Génesis 39, 1 al 3, la Biblia habla de la casa de Potifar. José entró a la casa de Potifar y como cualquier esclavo estaba trabajando, pero Dios estaba con él. Ahí está la promesa para la siguiente generación. En este campo, en ese estudio, en ese oficio, Dios está contigo. Aunque fracases en este estudio, no te preocupes. Aunque en ese estudio esté pasando dificultades, no te preocupes, porque Dios te va a utilizar para su mayor deseo y plan, que es la evangelización del mundo. José, en ese lugar tan bajo y humilde, Dios estaba obrando con él. Tal vez no le fue bien en todos sus trabajos como esclavo, pero Dios estaba obrando con él. Ahora fue acusado falsamente y la Biblia dice que el mismo amo que tanto lo cuidó, lo llevó a la cárcel. Pero en la cárcel, Dios estaba con José. En la cárcel, el carcelero le entregó
todo para que administrara. Ahí está la mayor bendición del remanente, cuando ellos crecen tomando el pacto, el deseo de Dios. En el campo de la familia no se quejó. En el campo de Potifar estuvo allí en silencio. Aunque lo llevaron de la cárcel, continuó. Ayudó al copero y al panadero y se olvidaron de ellos por 2 años, pero Dios tenía el plan, no se quejó. Y se levantó en el tercer campo, en el campo que nadie podía dar respuesta. En ese campo donde había muchos magos, muchos adivinos que no pudieron descifrar el sueño, donde nada ni nadie podía hacer nada, José se levantó y interpretó el sueño. ¿Y saben cuál fue la confesión del faraón? ¿Dónde encontraremos otra persona donde esté el Espíritu de Dios? Yo puedo pensar de esta manera, que el faraón pudo haber confesado, pero primera vez veo a alguien con el poder del Espíritu de Dios. Por eso, remanente, en ese campo, aunque haya muchos abogados, muchos doctores, muchos científicos, hay algo que usted puede hacer que nadie lo va a hacer. Usted tiene el poder espiritual. Ese poder de Dios está con usted. Por eso, obreros, hay que transmitirle el deseo de Dios para que puedan estar bien en la familia, ser felices en cualquier campo, no importa en qué país ellos estén, porque ellos podrán confesar, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo esto. Puedan confesar como Daniel al Dios de mis padres cuando estuve en Babilonia. Ellos puedan poder sobrevivir y tener la dependencia espiritual, aunque nadie esté. Esta es la época, obreros. Esta es la época de grabar esto a la siguiente generación. Oro para que sea usted primero que siga grabando el mensaje, nosotros aferrándonos al deseo de Dios, que así ellos se puedan levantar como los testigos del poder y de la vida de Cristo. Y por último, así ellos podrán saber qué es el deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? El cumplimiento de la palabra. Absolutamente la palabra se va a cumplir, obrero. Se va a cumplir en la vida de ellos. Tal vez yo no lo vea, pero Dios va a cumplir su palabra si le estamos grabando el deseo, si le estamos grabando el pacto, si le está enraizando este evangelio, y con el tiempo será su naturaleza. Y créame que cuando empieza a dar fruto de este evangelio, nada ni nadie lo podrá detener. ¿Lo podemos ver en José? Sí. De un esclavo a gobernador. A pesar que a los 17, algunos dicen 20 años, llegó a Egipto, él llegó a ser gobernador a los 30 años. Esos 10, 12 años de preparación, Dios estaba con él. Por eso nuestra siguiente generación de este pequeño es muy bueno que aprendan, que se le grabe el mensaje, porque algún momento, en algún año, Dios lo va a utilizar. De esclavo a gobernador. El faraón le dice en Génesis 41, 40 al 41, yo estaré solamente sobre ti en el trono. Todo este reino está en tus manos. Es más, toma mi anillo. Todo lo que se haga aquí se dirá por tu boca. Y es más, cuando la gente vino, dice la historia, cuando la gente vino a buscar pan o comida al faraón dice, a mí no me pregunten, hablen con José. Esa es la respuesta y el cumplimiento de la palabra que debe tener nuestra siguiente generación. ¿Serán especialistas? Claro. ¿Tendrán negocios, oficios? Claro. Pero con esto ellos tendrán que ver en su corazón que es para la gloria de Dios. Que Dios se glorifique en todo lo que ellos hagan y se van a levantar la respuesta. Inclusive los incrédulos se percatarán de ellos. Así el deseo de Dios, obreros. Y el deseo de Dios no cambia la evangelización del mundo. En ese momento José estaba en el país que dominaba el mundo, que era Egipto. Y José desde ese país pudo compartir el deseo de Dios. ¿Cómo estoy tan seguro? Lea conmigo en Génesis capítulo 41, versículos 57. Quiero leer. Lea conmigo. Génesis 41, 57 dice de esta manera. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Toda la tierra venía a José a comprar trigo o arroz.
No veían, no iban al faraón, y eso que el faraón tiene. No iban los líderes del pueblo, a los magos, todos iban a José. Y José vendía el arroz. Y yo a veces pregunto si tal vez alguno de ellos que venían a comprar decían, pero José, gobernador, ¿cómo este pueblo sí tiene comida? Yo a veces me imagino esto. ¿Por qué en nuestras ciudades sí hay hambre? ¿Cuál es la diferencia aquí? Y José con todo el gozo proclamaba el poder del Dios viviente. La evangelización del mundo comienza con nosotros, con la especialidad y el talento que Dios te va a dar. Por eso líderes, levanten líderes espirituales. Líderes físicos hay muchos, pero líderes que sean capaces de sobrevivir en cualquier lugar y que siempre en su corazón tengan el deseo de Dios. Quiero concluir el mensaje del día de hoy en esta hora. Algo que me llama la atención de José y siempre ha marcado mi vida a mí, es que José, a pesar que pasaron todos los años, nunca se enorgulleció. Llegó al puesto más alto en Egipto y nunca en su mente salió olvidarse del pacto. José estaba tan seguro y es más, estaba agradecido que sus hermanos lo hayan vendido. Imagínense. Quiero que lea conmigo en esta conclusión Génesis 45, versículo 5. Dice la Biblia: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Para salvación de vidas, para que las almas no se mueran, Dios me envió por delante de ustedes. O sea, José vio todo esto, lo que ha pasado en su vida, el proceso, parte del plan de Dios, porque José se aferró al deseo, al pacto de Dios. El deseo de Dios es que todos conozcan a Cristo. Y por eso Dios desea utilizar remanente su especialidad, sus estudios, para su mayor deseo. Pero lo segundo que quiero concluir en este tiempo es que José, a pesar que pasaron muchos años, siempre estuvo agradecido y nunca hubo rencor por su familia, por sus hermanos de haberle vendido. A pesar que tuvo muchos años en el gobierno, en sus últimos días, José seguía con el mismo corazón. A pesar que sus fuerzas físicas habían desfallecido, tal vez su conocimiento administrativo tal vez había mermado, pero en su corazón nunca olvidó, hasta su último suspiro, el deseo de Dios. Quiero leer Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, habla José a sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así que el pueblo de Israel, de Jacob, los dos hermanos, a pesar de todo lo que le hicieron mal, José agradece y le dice: no tengan miedo, yo los confortaré, yo los cuidaré. Dios realmente, cuando pone y te graba el deseo de Dios en nuestra siguiente generación o en nosotros, inclusive cambia a nuestra vida, cambia nuestro corazón, cambia nuestros pensamientos, hasta el ambiente cambia. Es algo tan increíble. Yo oro por aferrarme siempre al deseo de Dios. Oro por aferrarme a este pacto eterno que es Cristo solamente. Y que yo pueda ser un discípulo que no viva para otra cosa, que no respire para otra cosa, sino para su deseo. Oremos por esto. Que se levanten en esta generación los José, que se aferren al deseo de Dios hasta la posteridad, hasta que ellos puedan continuar y levantar otra generación. Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eterna. Oramos, Señor, por la vida, Señor, de toda nuestra siguiente generación que se está levantando. En este festival de misiones que tuvimos, Señor, la semana pasada, que continuamente podamos seguir grabando el mensaje. Continuamente podamos seguir enraizando el mensaje de vida, Señor, en nuestra siguiente generación. Dios, te damos toda la gloria a ti, Dios. Y que a través de este mensaje podamos seguir disfrutando el cumplimiento de tu palabra
y creyendo que tú obrarás a nuestra siguiente generación, cuando sean especialistas y hasta la posteridad, Dios. Te damos toda la gloria, Dios, en este culto. Oramos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén.